Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero vamos a hablar de lo positivo, porque Dale. estamos muy acostumbrados de que aparecieron todos estos avances a ver todas las pálidas. También podemos contar algunas cosas positivas, si no, ¿para qué estamos bancando todo esto de la inteligencia artificial y por qué se sigue desarrollando? La realidad es que la inteligencia artificial cumple con un montón de promesas que llevan a pensar en un tema que se está hablando desde hace bastante en la medicina, que es la famosa medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? Estamos acostumbrados en la medicina a que los diagnósticos y sobre todo los tratamientos que en general nos aplicamos cuando tenemos alguna enfermedad son bastante generalizados. Viste que cuando vos tenés una gripe te curan de manera más o menos parecida a cuando estás resfriado o cuando tenés un virus respiratorio, cuando tenés algún problema de salud mental, te dan algo similar dependiendo, digamos, de cuál sea, pero el cuadro más o menos responde a lo mismo. Y la realidad es que estamos en un tiempo en que nos podemos ir acercando a una medicina más específica. Y si uno piensa en que tenemos... digamos que vivimos en un mundo de algoritmos, ¿cómo es que se cruzan los algoritmos, el aprendizaje automático y la salud? Hay un historiador que a mí me gusta mucho que se llama Harari, que habla de que vivimos en un tiempo de dataísmo. ¿Qué quiere decir un tiempo de dataísmo? Que como ya no creemos casi en ningún dios, o la gran mayoría de la humanidad está yendo hacia ese lugar, como se nos cayeron todas las instituciones de referencia, la iglesia, la familia, el Estado y bla, empezamos a creer en una religión que tiene que ver con la religión de los datos. Viste que todo el tiempo estamos hablando de lo importante que son los datos para resolver nuestros problemas de la vida cotidiana y para resolver los problemas, digamos, que nos exceden a nosotros. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Uno podría pensar que nuestros organismos están compuestos de datos. Te voy a leer la definición de algoritmo, Lori. La definición de algoritmo es: un algoritmo es por estallar, Norita, A ver, es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Es recontra amplia la definición, sí, ¿no? Pero básicamente son instrucciones que permiten resolver un problema. claro, ¿Sí? pero lo que pasa que, bueno, nada, Dale, para dale. complejizar un poco, pero el tema es verdad que los datos por un lado, pero al mismo tiempo el uso de esos algoritmos muchas veces es para generar supuestos datos falsos. Exacto. Entonces ahí Tenemos un problema. el dato pasa a ser lo cuestionable, y ahí es cuando te quedás sin posibilidad de nada, Sin posibilidad de certezas. resolver, exacto, sin certeza. Ya vamos a llegar a eso. Pero lo que ocurre es, si nosotros decimos que estamos hechos de datos, sí, que nuestro cuerpo puede ser leído como un conjunto de algoritmos, porque en definitiva somos eso, nuestro cuerpo está compuesto de diferentes órganos que cumplen con determinadas instrucciones. Nuestra biología dice eso desde que existimos como humanidad. La medicina puede ser vista como una ciencia que justamente se establece para, valga la redundancia, restablecer ese equilibrio que se perdió. Viste que durante mucho tiempo, cada vez que no teníamos salud, cada vez que teníamos una enfermedad, se hablaba de anomalía. Bueno, una parte del algoritmo se desenganchó cuando tenemos una enfermedad. Lo que hace la medicina justamente es restablecer ese algoritmo. Entonces, últimamente se vieron un montón de estudios que apuntan a ver las potencialidades de la inteligencia artificial para poder restablecer esos algoritmos que justamente componen nuestro cuerpo y que hablan de la enfermedad cuando las tenemos. De manera relativamente reciente hubo una investigación de la Universidad de Sydney y de la Universidad de Boston en Estados Unidos, comprobó que se pueden utilizar las mismas secuencias que utiliza el chat GPT, ¿viste este chat que es tan criticado?, para diagnosticar de manera muy precoz el Parkinson en personas que tienen más de 50 años. Se hizo un estudio muy importante y vieron que casi en el 99% de los casos, con una inteligencia artificial que funciona de manera muy automatizada y muy similar a un chat GPT, se puede advertir quién va a tener Parkinson y quién no va a tener Parkinson. Esto es impresionante. Esto es muy impresionante. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo mismo. Si nosotros tenemos la capacidad de prevenir, también vamos a tener la capacidad de desarrollar mejores tratamientos. En el caso del Parkinson, sí, si se previene, es decir, si se diagnostica tempranamente, no se puede revertir la enfermedad. Eso. No, es una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando. Lo que sí se puede es mejorar la calidad de vida durante una mayor cantidad de tiempo. No existe una pastillita que cure las enfermedades neurodegenerativas, no por ahora.
Con la misma lógica, hace unos 15 días se publicó una investigación muy importante en Nature Medicine, es una prestigiosa revista de medicina, que hallaba lo mismo para la gente con problemas cardíacos. Hicieron pruebas en 10.286 personas y vieron que se podía prevenir problemas cardíacos en el 99.6% de los casos. ¿Cómo es que funciona esto? Básicamente, lo que hace la inteligencia artificial es detectar algunos marcadores, algunas pistas que va dejando nuestro cuerpo, muy chiquititas, en general a nivel molecular, que dicen, bueno, Pablo Esteban tiene este gen que codifica para tal proteína, que lo que dice es que puede tener cierta predisposición a tener un ataque cardíaco cuando llegue a su edad adulta avanzada. Entonces, es tan específico el asunto, es tan específico, que uno puede ir haciendo algunas cosas para, en algunos casos, prevenirlo, o en otros casos, ir mejorando esta capacidad de tener una mejor calidad de vida. Es decir, 99.6 es muchísimo. Si vos podés prevenir un ataque cardíaco, tenés muy buenas chances de pasar una mejor vida, ¿no? Porque en definitiva la salud es una de las cosas más importantes. Lo mismo se vio con el diseño de anticuerpos, ¿viste? Esto que se vio de los anticuerpos, que fue durante la pandemia, fue como re importante, ¿no? Porque sabíamos que los anticuerpos funcionaban como nuestras defensas. Bueno, vieron que la inteligencia artificial puede funcionar muy bien para diseñar desde el laboratorio anticuerpos más específicos, ¿no? Diseñarlos sintéticamente, dicen los científicos. ¿Qué quiere decir sintéticamente? Desde el laboratorio, crearlos desde cero. Es decir, nos pueden fabricar nuestras propias defensas para enfermedades cada vez más precisas, con un grado de especificidad cada vez más grande. Entonces, vamos rumbo a una salud y a una atención sanitaria que ya no es más que vos te tomás un remedio y es un remedio que te cura en general, ¿no? Que te sirve para el dolor de cabeza, para el dolor de cuerpo. No, vamos rumbo hacia una medicina de precisión. Una medicina que en personas como Pablo Esteban, que tiene entre 30 y 35 años y tiene dolor abdominal, va a poder tomar esta pastillita muy puntual que le va a hacer bien específicamente a él. Todo esto es gracias a la interfaz y a los avances que se están dando, sobre todo en biología molecular y sobre todo en bioinformática. Esos cruces, y en el medio, por supuesto, está la inteligencia artificial, que lo que hace la inteligencia artificial justamente es leer datos. Es por eso que es tan fascinante y tan potente. Viste que durante mucho tiempo, antes de la inteligencia artificial, se hablaba del Big Data. Bueno, lo que posibilita el Big Data es la inteligencia artificial. Es una inteligencia que, a diferencia de la humana, es capaz de leer muchísimos más datos en una menor cantidad de tiempo. El asunto, como siempre decimos, es cuando se aprovechan estas potencialidades también para cosas que están medio en el límite. Hay una aplicación que se llama Coco, que fue desarrollada por los mismos creadores de ChatGPT, que sirve como una terapia para gente que tiene problemas de salud mental, gente que tiene trastornos de ansiedad, depresión y demás, y lo que hace es mantener diálogos durante una determinada cantidad de tiempo, como si fuera una terapia, como si fuera un psicoanálisis, de una manera cada vez más calibrada. Entonces están viendo buenos resultados, porque hay una inteligencia del otro lado que está entrenada para ser amable, para escucharte, ¿no? Y para responder con cada vez mayores grados de precisión de acuerdo a la última evidencia científica. Es decir, son las tres cosas que esperamos de un médico ideal. Que tenga la última evidencia científica, o por lo menos que esté más o menos actualizado con las enfermedades del momento, que sea amable y que te escuche. O sea, individualizás para las minorías que podemos, depende cada semana, acceder al sistema médico. Es una respuesta para un sujeto específico, desde paradigmas más globales, digamos, ¿no? Está claro, digamos, ¿no? Exacto. Antes vos tenías una medicina que se encargaba, una medicina que seguía el modelo hegemónico, se dice, ¿no? Que seguía un modelo hegemónico paternalista, donde el médico era el único que tenía la autoridad, donde el médico era el único que tenía la razón, y establecía una serie de recetas universales. Más o menos, si te duele esto, más o menos te damos esto, ¿no? En décadas anteriores era como mucho más palpable esto, era muchísimo más palpable. Con las enfermedades de salud mental es recontraevidente, sigue siendo recontraevidente. Se tratan enfermedades... Ensayo y error. Ensayo y error, y además que se tratan, enfermedades muy distintas
con los mismos tratamientos. Entonces ahí hay una alarma y hay una señal que te demuestra que las cosas no están muy especificadas. Digamos, si vos frente a problemas tan distintos tenés una misma solución, es porque hay algo que todavía falta pulir. Vamos rumbo justamente a eso, ¿no? Una medicina de precisión. El asunto estará en preguntarnos si es, digamos, a qué costo, básicamente, nosotros queremos participar de este progreso, ¿no? Porque como siempre ocurre en el sistema en el que vivimos, los primeros que van a acceder a estos beneficios es la gente que tiene guita, ¿no? Hoy por hoy hay una... se está creando una infraestructura muy interesante de protonterapia, se llama protonterapia, que va a ser de acceso público, por eso me gusta contarlo, muy cerquita al Hospital Rofo, es un hospital oncológico, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de Facultad de Agronomía. San Martín y Nazca. Exacto. ¿Qué hace la protonterapia? Básicamente es como la radioterapia para los tratamientos de pacientes oncológicos, pero es dirigida. Viste que cuando vos te haces radioterapia, en muchos casos, los pacientes la pasan mal porque la terapia te termina dañando células sanas. Claro. Acá no. Directamente va dirigida a las células, a las células malignas, a las células tumorales. Entonces, toda la medicina marcha hacia eso. No vamos a poder escapar, y no estaría bien escapar, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina es un país periférico, a las bondades de la inteligencia artificial. Lo bueno será tener la posibilidad de estar en ese tren, de subirnos a ese tren. En general, nuestros países y nuestras poblaciones no se suben a ese tren, porque no nos dejan subir a ese tren. No es que no queremos y que no vemos lo importante que es. Entonces, me parece que está bueno dar cuenta de todo esto y dar cuenta también de que quizás, más allá de los temores que siempre hablábamos y de todo lo negativo que en todas las columnas señalamos con respecto a la inteligencia artificial, quizás sea momento de comenzar a pensar de una perspectiva distinta el modo en que se pueden redefinir nuestros roles. Los médicos no es que van a dejar de existir y que vamos a prescindir de ellos. Quizás vamos a poder aprovecharlos en otra dimensión. Quizás necesitemos de médicos un poco más humanos, ¿no? Salvando esa posibilidad que siempre está medio oscura y media gris, como recién mencionaba, en relación a la atención de los pacientes. Así que nada, eso, los algoritmos no son infalibles, tampoco tienen ética, pero para eso seguimos estando los humanos, que nos podemos equivocar, pero también podemos ser amables, pero también podemos atender con más cuidado, y también tenemos la posibilidad de ser más solidarios en esto que tiene que ver con la construcción de una salud pública.